Vamos entonces a retomar el taller de la tarde, que estamos en nuestro taller de introducción de exposición bíblica. ¿Okay? ¿Cuántos hicieron la tarea? Levanten la mano. Los felicito. Muy bien hecho. El que no la hizo, no lo felicito. Muy mal hecho. ¿Ok? Pero yo sé que están cansados, ¿verdad? Pero qué bueno por los que la hicieron. Hoy tenemos la parte hermenéutica y también se comenzará con homilética. Josué y Gisela van a trabajar en la tarde de hoy esas áreas y van a hacer ejercicios como se hizo ayer. Pero dado que nada más tengo 15 minutos y ahora me quedan 10, vamos a hacer un repaso de lo que pasó ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Aparte del acontecimiento, no digo, ¿qué pasó ayer? Ayer hicimos un ejercicio exegético. Ustedes están recibiendo en sus asientos parte del material que ayer hablamos. Se me sugirió que era bueno no dar todo el contenido del material, y este material es solamente la introducción que dimos ayer. La parte, ¿se acuerda de la doble autoridad de la Biblia? El aspecto divino y el aspecto humano. Yo hablé más del aspecto humano, pasé muy por encima del aspecto divino, pero por si algunos tienen intereses y dudas en esta área del aspecto divino de las Escrituras, estamos completando el material y usted lo puede tener y lo puede leer, que por si hay algunas preguntas en esa área. Nosotros trabajamos entonces todo lo que fue el proceso exegético y aquí tenemos un resumen de ese proceso. Quedamos que el género literario es un discurso, que a pesar de estar en un evangelio, no es narrativo, sino que es discurso. Luego, algunos aportes del contexto histórico. ¿Como cuál? Como que el autor fue Mateo, del libro que Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, que este Mateo, que fue el autor, en un tiempo fue publicano, pero que luego fue un discípulo de Jesús. Mateo, en su libro, quiere demostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías, hace resumen de su enseñanza, presenta a Jesús como rey y en el reino de Dios, y también el Sermón del Monte lo vemos como un resumen de esa enseñanza. ¿Ok? Se piensa que fue escrito a los judíos aproximadamente en este año. Yo lo amplié, pero ustedes, si no tienen las herramientas, creo que encontraron los recursos necesarios. Me acuerdo ayer algunos dijeron buenos aportes para tener un marco del contexto histórico, del contexto social de la época. Bien, entonces vimos cuál era el contexto inmediato, y en el contexto inmediato sí hay una relación que nos ayuda a entender mejor la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque los pasajes que anteceden, Jesús escoge a sus discípulos, pero también iba por las ciudades alrededor del lago, ¿verdad?, de Galilea, anunciando el reino de Dios, y encontramos que había mucha necesidad. Gente enferma, gente pobre, gente endemoniada, que Dios le anuncia el reino de Dios. Entonces eso es importante porque los discípulos están con Él viviendo esa experiencia, viendo las necesidades, viendo las realidades que Jesús vive en ese momento. Y en el 5:13 al 16, Jesús continúa el sermón, tal vez no lo vemos tanta relación, somos sal y luz de la tierra. Luego enfatizamos en las palabras clave, en las repeticiones. Ahí es donde es la fuerza del estudio del contexto literario, si lo podemos decir así. Y comenzamos a ver las palabras, y yo sí quiero señalar que hay una palabra que hay que prestarle mucha atención, que es dichoso. Algunas versiones dicen dichosos, bienaventurados, felices, benditos. La palabra griega usada es Macario. ¿Qué significa la palabra Macario?
¿ok? Esto es un agregado, ¿ok? Que usted lo puede hacer después que termine el ejercicio. Puede buscar algunos recursos, algunas herramientas como comentario, diccionario, que nos pueden ayudar, ¿ok? La palabra Macario significa que no que se está declarando cómo se siente. O sea, no están diciendo, me siento feliz cuando hago esto, sino que la palabra Macario es las personas que Dios las considera felices por lo que expresa en ese momento su rasgo, su carácter, su acción, ¿ok? Las considera felices y por eso son bienaventurados. Es decir, que son felices por lo que expresa su carácter y esto es visto por Dios así. Pongo un ejemplo, los mansos. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Veamos el pasaje. ¿Por qué? No escucho nada. Porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Entonces, ellos son bienaventurados porque así Dios ve a aquellos que son humildes, que son mansos, que parte de su esencia, de su carácter, es ser humildes, ser mansos. Son felices por Dios, son benditos por Dios por lo que expresa su carácter. Bien, entonces, esto se aclara, es parte de lo que teníamos que aclarar, la palabra por qué también, pero bueno, ahí ya no ocupo. El por qué es importante porque está haciendo el contraste. ¿Okay? La división, en mi división yo lo puse así. 1 al 2, Jesús se sienta a enseñar. Ese se sienta a enseñar significa algo en el texto bíblico, no lo vamos a explicar por tiempo. Del 3 al 5, los benditos relacionados, ahí hay un error, con la actitud de corazón. Del 6 al 9, los benditos relacionados con la actitud hacia el prójimo. Y del 10 al 12, los benditos relacionados con seguir a Cristo. Esta fue una división y fue los títulos que yo le di. No quiero que esto influya en la interpretación que ustedes van a hacer ahora. Esto es solamente para que tengan un conocimiento general y les ayude a acercarse al pasaje. Pero no quiero que sean las divisiones que ustedes usen o las palabras exactas o la forma como está plasmado allí. Si hacemos un análisis de las bienaventuranzas, ustedes se van a dar cuenta que unas están relacionadas con la actitud del corazón, otras con hacia el prójimo y otras ya, ¿qué significa seguir a Jesús? Bien, ¿cuál es entonces el tema principal? ¿Ok? Antes de llegar ahí, quiero aclarar entonces que aquí usamos las preguntas amigas. Vimos un poquito las palabras, bienaventurado, los contrastes. Hay un gran contraste en este pasaje siempre entre el ser feliz y el rasgo que se expresa. O sea, son felices ¿por qué? ¿Verdad? Son felices ¿por qué? No sé si me doy a entender o me enredo más. ¿Ok? Bien. También siempre hay un conector que es el por qué y se ve una causa y un efecto. Quiero aclarar que ese contraste nuestra sociedad no lo acepta hoy día, porque todos los rasgos que se menciona allí son rasgos que no tienen que ver con la felicidad como la vivimos y la expresamos hoy. O sea, ¿quién dice que el pobre en espíritu es feliz? ¿Quién dice que los que lloran son felices? ¿Quién dice que los que son perseguidos son felices? ¿Quién dice que los que son de limpio corazón son felices? Vivimos una sociedad que expresa todos los valores en contra de lo que se menciona allí. Pero eso es lo bello de este pasaje, que Jesús le está diciendo a sus discípulos que felices son los que... Bien. Las preguntas, ¿quiénes? Ya ustedes vieron eso, ¿dónde, cuándo, qué, cómo, por qué? Así que, ¿por qué quise mostrar las preguntas? Porque... según el entrenamiento, el desarrollo de las escuelitas de Langham, a la hora de la idea exegética, tenemos que buscar de todas las preguntas amigas, ¿dónde está radicando, dónde está alrededor el meollo del asunto? ¿En qué? ¿En el qué? ¿En el por qué? ¿En quiénes? ¿O en el cómo? Y en este caso, después de un análisis, de ver todo el pasaje, etcétera,
definitivamente que pensamos que radica en el cómo. O sea, a Jesús a través de su enseñanza transmite su esencia, su carácter de qué ser feliz en su reino. Y a partir de ahí viene nuestra idea exegética. Quiero decirle que este pasaje es un pasaje difícil, no lo vamos a negar. El hecho de que Gisela, Josué y yo lo vamos a enseñar no significa que para nosotros no ha sido difícil y aún nos ha costado ponernos de acuerdo en la misma idea exegética y reconocemos que a lo mejor hay que pulirla más, entonces no es sencillo. Así que si ustedes hicieron su idea exegética, yo los felicito, porque están llegando y están trabajando para llegar, ¿verdad?, a sacar todo eso, todo ese jugo, todo eso que podemos sacar del texto bíblico. Quiero escuchar 2 o 3 ideas exegéticas de los que hicieron su idea. Léamelo desde su asiento, en voz alta y potente. Un voluntario que quiera leer su idea exegética. A ver, Giovanna. Léelo en voz alta. Ok, bien. Ahí está su idea, valores del reino, sus implicaciones, práctica y beneficio. Por eso también ahí vean la ayuda de las preguntas, ¿no? Porque las preguntas nos ligan a la hora de redactar una idea exegética que esté conectada con el pasaje. Ella tiene la idea, pero le faltan los conectores con el mismo pasaje. ¿Quién me levantó la mano por acá? Daddy. Beneficio del reino de Dios. Ok. Muy sintético, pero ahí llegó a su idea. Una por esta área. Ramiro. Ahora hice como un pequeño cambio. Ajá. Había puesto que Jesús enseña sobre la verdadera herencia de sufrir por ser su discípulo. Pero me di cuenta que hay un rasgo contextual que no había tenido en cuenta. ¿Lo digo? Sí, sí. Lo cambié por Jesús enseña quiénes son los benditos. Porque lo que yo me di cuenta con la palabra Macario. No lo decía, claro, pero no lo decía directamente, pero ¿cuál era la idea de la época de ser bendito? Porque vos lo mencionaste de Eloy, pero yo me puse a pensar en la época. En la época, el no tener enfermedades, el tener dinero y el tener posición social es ser bendito. Era ser bendito. Y él le dice a esta gente que eran enfermos, que eran pobres y que eran oprimidos, al final dice, ustedes son benditos. Porque yo los he hecho benditos. Eso es interesante porque no dejan de ser, los valores de esa época no han tenido diferencia. ¿Qué es una persona feliz hoy día? Alguien que tiene un buen trabajo, que tiene recursos, que no está enfermo y que tiene estatus. Y antes de que Josué no me mire más porque me está mirando ya mal, hoy sí es en serio. Quedamos que nuestra idea exegética es esta. A manera de transmitir su carácter, lo pusimos así porque está ligado con la pregunta del cómo. Ah, es la siguiente. Yo creo que él la puso, que eso fue lo que me quedé mirando en el cuadrito, ¿verdad? ¿Está ahí? Es esta, sí. A manera de transmitir su carácter, Jesús replantea quién es feliz realmente según su reino. Aquellos que están dispuestos a encarar hostilidad por su causa, pues Dios los hará benditos. ¿Quiénes hicieron ideas exegéticas que se acerca a la que está plasmada ahí o tiene algún elemento de lo que se está redactando allí? Levante la mano. 2 personas, 3, 4, 5. Muy bien. Bien. Dice que una palabra cuenta, manera. Está bien. Jesús, está bien.
Bien, esto yo no puedo decir, nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Hay que seguirlo puliendo, pero tenemos la idea. Y yo felicito a los que se acercaron y a los que no, hay que seguir trabajando. Bien, yo sé que va a haber dudas, preguntas. Durante la tarde podemos hacerlas, se la pueden hacer a Josué, a Gisela, yo estaré aquí también. Bien, Dios les bendiga y dejamos entonces esta tarde con la segunda parte del taller a Josué. Muy bien, miren, estamos en un contexto de una simulación, de hacer un exégesis, una interpretación y finalmente un bosquejo de sermón, ¿sí? Entonces estamos en una simulación y debemos tener paciencia con nosotros mismos respecto de estos resultados. Usualmente estos talleres de Langham se hacen como en 3 o 4 días, donde los participantes están trabajando en cada uno de estos 3 temas alrededor de 8 o 10 horas diarias. ¿Sí? Nosotros lo comprimimos para alrededor de como 3 horas por día, 3 días, entonces es bastante exigente. Como es una simulación y la mayoría de ustedes está teniendo es una probadita acerca de lo que se puede hacer. La ventaja es que ustedes tienen sus materiales con ustedes y ustedes van a poder revisarlos. Una segunda instancia es ponerse en contacto en sus países con gente de los ministerios de Langham para que puedan recibir este tipo de entrenamiento mucho más en detalle, ¿sí? Entonces, pero ahora es una simulación, vamos a tener paciencia con nosotros mismos y con nosotros los facilitadores de estas tres partes, ¿sí? Muy bien, si hay 3 palabras clave en todo este proceso, ¿sí? Es fidelidad al texto bíblico, relevancia de lo que se va a comunicar y además claridad en cómo se va a comunicarlo, ¿sí? Fidelidad, relevancia y claridad. Con toda la parte del exégesis y con todos los instrumentos del exégesis, lo que queremos es ser fieles al texto bíblico. Ahora, con lo que vamos a examinar en la siguiente hora y cuarto, lo que queremos es buscar la relevancia del texto para hoy, para nuestra vida aquí y ahora. Es toda la parte de la interpretación o de la hermenéutica. Gisela va a acompañarles en toda la parte de la claridad. ¿Cómo vamos a comunicar aquello para lo cual ya hemos encontrado su relevancia a partir de lo que nos dice el texto bíblico? Entonces vamos a concentrarnos en toda la parte de la interpretación o de la hermenéutica. Muy bien, ¿pueden repartirles por favor los materiales? Muchas gracias. Muy bien, quiero que tengan con ustedes estos 2 materiales, este que le estamos entregando en este momento, que se llama el recorrido interpretativo esencial, ¿sí? Que lo están recibiendo. ¿Quién no lo tiene todavía? Levante la mano, por favor. ¿Quién no lo tiene? Ya, todos lo tienen. Muy bien. Además, quiero que tengan en sus manos el material que les repartimos ayer y que específicamente busquen esta hoja, que va a ser la hoja de trabajo. No tiene una página, pero está después de toda la parte que ustedes trabajaron de exégesis. Sí, hay algunas páginas que no tienen la numeración, pero está luego de este cuadrito de las 7 preguntas básicas, las observaciones, viene consideraciones para el exégesis de los evangelios. La siguiente hoja a esa dice hoja de trabajo interpretando el pasaje bíblico. ¿Ya la tienen? Sí, muy bien, porque esa es la hoja de trabajo, entonces manténganla allí lista. Mientras tanto, un par de consideraciones. Explico la metodología sugerida para la interpretación y ustedes van a empezar a trabajar.
Es bien sencillo lo que vamos a hacer. Muy bien. Me acompañan en la lectura. Por favor, el texto, el recorrido interpretativo esencial. Están los nombres de los autores. Sugiero que ya luego del EFO, si ustedes pueden adquirir este libro, les va a dar una bastante buena idea acerca de algunos asuntos en hermenéutica. Muy bien. Leamos estos párrafos, explico los pasos y ustedes trabajan, ¿sí? Tengamos en cuenta, dicen estos autores, tengamos en cuenta que nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle al texto. Nuestra tarea no es crear significados a partir del texto, sino más bien procurar encontrar el significado que éste quiere expresar. No obstante, hay que reconocer que no podemos aplicar directamente a nuestra situación el sentido que las palabras bíblicas tuvieron para la audiencia original, puesto que existe un río que separa ambas realidades, la cultura, el tiempo, la situación, pacto, etc. Seguir los pasos del recorrido interpretativo nos proporciona un procedimiento que nos permite entender el significado para la audiencia original y cruzar el río para establecer lo que sería un significado legítimo para nosotros hoy. Este recorrido funciona sobre la premisa de que la Biblia es un registro en el que Dios se nos revela y nos da a conocer su voluntad. Nuestra actitud hacia la Biblia es de reverencia y la consideramos como un libro sagrado porque es la palabra de Dios y porque Dios se revela a sí mismo por medio de él. Muchos textos de la Biblia son expresiones específicas y concretas de realidades o principios teológicos universales más amplios. Si bien es cierto que los detalles de un pasaje en particular se aplican únicamente a la particular situación de los receptores bíblicos, los principios teológicos que se revelan en el texto son aplicables al pueblo de Dios de todos los tiempos. El principio teológico tiene, por lo tanto, un significado y una aplicación tanto para los receptores bíblicos originales como para los cristianos de nuestros días. Puesto que los principios teológicos tienen sentido y aplicación para ambos receptores, se convierte en una especie de puente que salva el río de diferencias. En lugar de intentar vadear el río a ciegas, o de arrojarnos a él en un intento de cruzarlo de un solo salto, o de quedarnos mirando a la otra ribera sin atrevernos a pasar, podemos cruzar el río con seguridad por el puente que nos proporciona el principio teológico. La construcción de este puente de los principios será uno de los pasos críticos en nuestro recorrido interpretativo. Por tanto, nuestro recorrido comienza con una cuidadosa lectura del texto, algo que ya han empezado a hacer. Nuestra meta final es entender el significado del texto para que éste cambie nuestra vida. Es un apasionante viaje, pero exige un trabajo serio y riguroso. No existen los atajos fáciles. El recorrido interpretativo esencial involucra 4 pasos, que vamos a describirlos. 2 cosas allí. La primera, recuerden, fidelidad, relevancia, claridad. Atrás de estas 3 convicciones hay lo que Langham, o todo el proceso, se llama la idea exegética, idea hermenéutica y la idea homilética. O también, y a mí me gusta un poquito más, cuál es el corazón exegético del texto, cuál es el corazón hermenéutico y cuál es el corazón homilético de este texto que va a ser predicado o enseñado. Entonces, acuérdense de estos 3 corazones. La segunda cosa, luego de leer estos 4 párrafos. Algunos de ustedes y algunas de ustedes seguramente ya se dieron cuenta que en estos 4 párrafos ya hay algunas consideraciones hermenéuticas y convicciones hermenéuticas acerca de lo que significa acercarnos a un texto o la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, se está asumiendo aquí que es posible encontrar el significado en un texto, significado que está en un sentido fuera del intérprete. ¿Ya? Ahora, la realidad en el mundo de la hermenéutica más general, no solamente la hermenéutica bíblica, cuestionaría un asunto así. ¿Sí? Dice, no. Y yo, esta frase que está casi al inicio de
nuestra tarea no es crear significados a partir del texto, sino más bien procurar encontrar el significado que éste quiere expresar. Entonces, muchos dirían, no hay tal cosa como esa. Tú le estás dando el significado a este texto y hay significados como hay número de intérpretes de este texto, ¿ya? Ahora, esto lo menciono así rapidito porque no nos vamos a meter en esta discusión filosófica acerca de si hay significados o no en los textos y discursos y cualquier tipo de texto o discurso. No nos vamos a meter en eso, ¿ya? Solamente lo menciono para que sepan que estamos por lo menos medio conscientes de ese asunto. Pero hay otras convicciones hermenéuticas con las que nos estamos acercando, ¿sí? Ahí nomás. Si alguien tiene más preguntas o ya ha intentado resolver cosas acerca de estos dilemas hermenéuticos filosóficos, podemos conversarlos en la cena o en la noche, en la barbacoa, en la piscina. Entonces, muy bien, 4 pasos, ¿sí? Los 4 pasos. Ahí vamos, nos mantenemos con este material, el del recorrido interpretativo esencial. Los 4 pasos para conocer el corazón hermenéutico. Paso 1. Hay que comprender el texto en el pueblo de los receptores. El paso 2 es medir la anchura del río que hay que cruzar. El paso 3, hay que cruzar el puente de los principios. Y finalmente, el paso 4, hay que comprender el texto en nuestro pueblo. Allí están los 4 pasos. A cada uno de estos pasos, como seguramente ustedes ya se dieron cuenta, hay una pregunta a la cual hay que responder. Para entender o comprender el texto en el pueblo de los receptores, la pregunta que se plantea es, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? Para el paso 2, para medir la anchura del río que hay que cruzar, hay que responder a la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Para el paso 3, para cruzar el puente de los principios, hay que responder a la pregunta, ¿cuál es el principio teológico que subyace en este texto? Arriba de principio teológico, por favor anoten idea hermenéutica, línea, corazón hermenéutico, porque es lo mismo, principio teológico, idea hermenéutica o corazón hermenéutico, ¿sí? En el paso 3. Y finalmente, para el paso número 4, acerca de comprender el texto en nuestro pueblo, dale Lorena. Arriba de principio teológico, pongan idea hermenéutica o corazón hermenéutico, porque estamos hablando de lo mismo, ¿sí? No, podemos hacerlo. Sí, sí. Y el paso 4 que dice comprender el texto en nuestro pueblo, ¿cómo realizamos este paso? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico a sus vidas? ¿Sí? Ahora, Ramiro sugiere algo, definamos las 3 cosas y vamos a hacerlo de manera bien sencilla, ¿sí? ¿Qué es la exégesis? ¿Sí? La exégesis es la aplicación de una serie de metodologías a cualquier tipo de texto, en este caso el texto bíblico, ¿sí? Para poder conocer cuál fue su mensaje original en el contexto en el que fue dado. Ahí tenemos, por ejemplo, recursos o metodologías de la historia, de la literatura, de la arqueología, de los lenguajes originales, etcétera, etcétera. Aquí ustedes han hecho uso por lo menos de 2 de esos, ¿sí? Algunos recursos o metodologías de la literatura y también de la historia, que es lo que tienen en sus materiales, ¿ya? Pero hay muchas más herramientas exegéticas para el asunto. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación, ya eso es lo que parece que el texto dijo hace 2000 años, bueno, ¿qué es lo que quiere decir este texto a nosotros, este texto bíblico, a nosotros los creyentes del siglo XXI aquí en América Latina, que además trabajamos con estudiantes universitarios, ¿sí? Y la homilética, que ustedes pueden ver ahí relacionada con la palabrita homilía o mensaje, sermón, comunicación, tiene que ver con todo el tipo de estrategias de oratoria y de retórica,
¿sí? Didácticas, pedagógicas incluso, de cómo comunico este mensaje, cómo lo ordeno, ¿sí? Cómo le cuento a la gente esta historia o este mensaje de tal manera que no se olviden de este mensaje, ¿sí? Entonces tiene que ver con exégesis, hermenéutica, homilética, ¿ya? Definiciones así, ahorita así un brochazo grande. Muy bien, ahí están los 4 pasos. En el mismo material de ustedes tienen ejemplos de cómo transitar por estos 4 pasos en 2 textos. Un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a leer los ejemplos. Leídos los ejemplos, ustedes van a trabajar en el texto que tienen, que son las bienaventuranzas, ¿ok? Muy bien, ahí dice pasaje, un ejemplo, pasaje de Josué 1, del 1 al 9, ¿ya? El pasaje dice, pueden acompañarme en la lectura en sus textos, el pasaje dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os es dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces se asume en este ejercicio que ya se ha hecho la parte exegética de este texto y empieza la parte de interpretación. Paso 1. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ya está un modelo de respuesta. El Señor ordenó a Josué, el nuevo dirigente de Israel, que sacara fuerzas y valentía de la presencia capacitadora de Dios, que fuera obediente a la ley de Moisés y que meditara en ella para que tuviera éxito en la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? De una vez les cuento. El paso 1, ¿sí?, prácticamente es la idea exegética que ustedes ya elaboraron. Este es el paso 1. Entonces, no hay mayor misterio sino copiar y pegar, por decirlo de alguna manera. Paso 2, ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? No somos los dirigentes de la nación de Israel, aunque puede que algunos de nosotros tengamos algún tipo de liderazgo en la iglesia. No estamos iniciando la conquista de Canaán, la tierra prometida, ni tampoco estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Entonces, anotan todas las diferencias que ustedes puedan encontrar entre los receptores bíblicos y nosotros. Ahora, aquí añadan algo, no solamente anoten las diferencias, sino que anoten también las semejanzas entre los receptores bíblicos y nosotros. El paso 3, ¿cuál es el principio teológico que se expresa en este texto? ¿O cuál es el corazón hermenéutico o la idea hermenéutica? Ahí está el ejemplo. Para ser efectivos en nuestro servicio a Dios, y ya se escribe en presente, y tener éxito en la tarea a la que se nos ha llamado, hemos de fortalecernos y cobrar valor en su presencia. También hemos de obedecer la palabra de Dios y de meditar en ella sin cesar. Ustedes pueden ver que el paso 1 y el paso 3 son bastante parecidos. No hay mayor misterio ni estar descubriendo siempre cosas nuevas. Son bastante parecidos en sus elementos. Y finalmente, paso 4, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico a sus vidas? Existen muchas aplicaciones posibles. A continuación, sugerimos algunas de ellas.
Invierte más tiempo en la meditación de la palabra de Dios, escuchando música cristiana mientras conduces. Si Dios te llama a un nuevo e inquietante ministerio, como por ejemplo dar clases de escuela dominical a los adolescentes, busca fortaleza y ánimo en su presencia capacitadora. Sé obediente y mantén tu atención en las Escrituras. Y por último, un último ejemplo allí, si estás en una posición de liderazgo en la iglesia, sé consciente y consecuente con el hecho de que el éxito en el liderazgo cristiano requiere la fortaleza y el valor que emanan de la presencia